Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. José Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a ver el tema de trituración y clasificación de minerales en plantas de beneficio. Recuerden que todo este material se encuentra en la página matemáticas.guru, donde pueden consultar el temario del curso de procesamiento de minerales, simulación con MinProSim y otros cursos que he estado desarrollando. Para iniciar con el tema de trituración de minerales, primero vamos a definir lo que es el tema de conminución. La conminución es el proceso que engloba la reducción de tamaño. La reducción de tamaño sucede desde la primera etapa, que podríamos decir que es al interior mina. En esta parte se realiza la reducción por medio de una explosión, que es una reacción química violenta que disipa energía y fractura las partículas. Esa sería la primera etapa de reducción de tamaño. Después viene la segunda etapa, que es la trituración o chancado, lo dicen en algunos países, y es donde tomamos esas partículas que vienen del interior mina y las reducimos de tamaño hasta tenerlas a un tamaño adecuado para pasarlo a la siguiente etapa, que sería la molienda, normalmente en molienda de bolas. Ahora, este es el proceso en algunas plantas, pero actualmente desde hace algunos años, como 30 años, existe la molienda autógena o semiautógena, la molienda AC o molienda SAC. Este tipo de molinos, la característica es que puede tomar partículas muy gruesas, como vienen de mina, y pasarlas hasta un producto que se puede utilizar en molienda. Cuando nosotros molemos las partículas, ya sea en una etapa con explosivos, en trituración o en molienda de bolas, utilizamos un término que es el tamaño de transferencia. Este le vamos a llamar el T80. Recuerden que vimos el diámetro 80, bueno, pues aquí nada más lo caracterizamos con una T para decir que es el tamaño de transferencia entre una etapa y otra. Y este tamaño es muy importante, por ejemplo, sería el T80 entre trituración y molienda, porque hay que recordar que la tarea de molienda o la conminución va a ser desde el tamaño que está en el yacimiento hasta el tamaño que nosotros necesitamos producir. Esa es la tarea de molienda. Y si nosotros graficamos tamaño de partícula contra energía, ¿cuál energía? La energía necesaria para reducir una tonelada de mineral, por lo tanto está en unidades de kilowatt hora por tonelada. Si hacemos esta gráfica, la relación entre energía y tamaño es más o menos así. O sea, que entre más pequeño el tamaño de partícula que se necesite, mayor cantidad de energía voy a ocupar, y es exponencial. O sea, que entre más pequeñas las partículas se produzcan, más energía van a ocupar. Entonces, ya sea que la tarea la haga la trituración a la molienda o la molienda, pero esa energía se va a consumir, ya sea acá o acá. La ventaja de la trituración es que los equipos son más eficientes que los equipos de molienda. Por lo tanto, pues es muy importante definir este tamaño de transferencia. Ahora, ¿cómo se rompen las partículas? Generalmente son por dos fenómenos. Uno es la fractura por impacto, donde tenemos la partícula, aquí estamos ilustrando una partícula, se le da un impacto, el proceso es muy rápido, pero el producto es grueso. ¿Sí? El producto de este rompimiento me genera partículas relativamente gruesas. En cambio, el proceso de abrasión, aquí lo estamos ilustrando por el movimiento de dos placas sobre la partícula, sucede en la superficie de los minerales, ya sea en contacto con otro mineral o con una placa, y el producto es fino. Este proceso es mucho más lento, disipa mayor cantidad de energía, pero me produce partículas más finas. O sea, el proceso de impacto me produce gruesos, consume menos energía, y el proceso de abrasión me consume más energía, proceso más lento, pero me produce finos. Entonces necesitamos de los dos. Ahora, si ponemos este fenómeno en los equipos, ¿qué pasa para los equipos? En una quebradora, en una chancadora, lo que sucede es que tenemos una placa fija, y esa placa fija está siendo utilizada para que las partículas que se ponen en la cámara, que sería la cámara de trituración o la cámara de chancado, está siendo comprimida por una placa móvil. En este caso es una quebradora de cono. Entonces las partículas, cada vez que la placa móvil se acerca, pues las va a comprimir y generándose un impacto y produciendo aquí las partículas finas. Entonces,
Mientras una de las cámaras impacta y tritura el mineral, la otra cámara abre y descarga el mineral. Entonces tenemos el rompimiento básicamente por impacto, que es lo que hacen las quebradoras o las trituradoras. Ahora, cada vez que se abre esta quebradora, pues tiene la posibilidad de descargar partículas gruesas. ¿Cómo lidiamos con esta parte? ¿Cómo hacemos para remover las partículas gruesas? Entonces utilizamos clasificación. Ahorita más adelante vamos a ver qué sistemas de clasificación se utilizan con las quebradoras. Ahora, la molienda sería la siguiente etapa. En la siguiente etapa, pues la molienda se realiza con molinos de bolas, donde también hay impacto en menor proporción que las quebradoras, pero la abrasión es más importante. Entonces se genera el rompimiento de las partículas por impacto y abrasión. ¿Cómo lidiamos con las partículas gruesas? La clasificación la hacemos a través de cribas. ¿Qué son las cribas? Pues es por un medio físico se hace la separación. Aquí tenemos, esta es la malla que tiene una cierta abertura. Entonces esa abertura va a permitir que las partículas finas pasen y las partículas gruesas, como se ilustra en esta fotografía, pues quedan en la parte de arriba. Entonces este tipo de sistemas, que son cribas normalmente vibratorias, quiere decir que tienen un movimiento en esta dirección, tienen un cierto ángulo de inclinamiento para que las partículas puedan deslizarse. La vibración hace que las partículas pues brinquen sobre la cama y mejore la probabilidad de que las partículas finas puedan descargar a través de la malla y las partículas gruesas pues sean rechazadas, y así controlamos el producto o la calidad del mineral que estamos triturando. Las cribas no son 100% eficientes. Por ejemplo, esta es una curva de eficiencia graficada para una operación de una criba. Lo que estamos viendo aquí es, para diferentes tamaños de partícula, el porcentaje de las partículas de cada tamaño que se recupera en el oversize, o sea, en los gruesos. Estos son los gruesos. Entonces, para esta criba en específico, partículas de 18 milímetros, que sería más o menos aquí, se encuentra que el 100% de las partículas de 18 milímetros se encuentran en los gruesos, que quiere decir que en los finos no existe absolutamente nada de esa fracción. Pero ¿qué pasa con las partículas de 10 milímetros? Pues si aquí lo interpolamos, más o menos aquí, ¿sí? Más o menos, ¿no? Sería como del 28%. O sea que el 28% de las partículas de 10 milímetros se encuentran en los gruesos. ¿El resto dónde está? En los finos. Ahora, de esta manera podemos determinar el tamaño de corte. El tamaño de corte para este cribe en específico es el 50% de las partículas se encuentran en los gruesos y el otro 50% en los finos. Y aquí me da un tamaño aproximado como de 11.8 milímetros, ¿sí? Que es este tamaño de aquí. Entonces, el tamaño de corte de esta criba es de 11.8 milímetros. Si grafico eso para cada fracción de tamaño, obtengo la curva de recuperación. Ahora, si tuviéramos una criba 100% eficiente, pues si nosotros tenemos un tamaño de corte, no sé, de 12 milímetros, o sea que la apertura de la criba es de 12 milímetros, nuestra curva se vería algo así. Se vería que exactamente aquí en 12 milímetros, todas las partículas menores estarían en los gruesos, o sea, todo se iría a los finos. Y arriba de esos 12 milímetros, el 100% se va hacia los gruesos. O sea, se fijan, la curva de clasificación sería como una Z invertida. Entonces, toda esta área que nos alejamos de la clasificación real, sería toda esta área, sería la ineficiencia. La ineficiencia de clasificar las partículas gruesas en los gruesos y la eficiencia de clasificar las partículas finas en los finos, ¿sí? O sea, en lugar de que estas partículas, el 100% estén en los finos, o sea, 0% en los gruesos, pues no. Si se fijan, este tamaño, pues un cierto porcentaje está en los gruesos. Entonces, ¿cómo calculamos esa ineficiencia o eficiencia general de la criba? Pues vamos a deducir la fórmula. Fíjense, la eficiencia global de cualquier criba la podemos obtener a través de un balance de masa. Vamos a poner nuestro sistema, es una criba. La alimentación vamos a ponerle que es A. El rechazo, el oversize, van a ser los gruesos y el undersize van a ser los finos. Ese sería mi balance. Entonces mi balance
de sólidos sería la alimentación igual a gruesos más finos. Ahora vamos a necesitar otra propiedad para poder cerrar el balance. Generalmente conocemos la alimentación, entonces no vamos a conocer dos de las incógnitas. Necesito otra propiedad. El porcentaje de sólidos no nos sirve aquí porque más o menos el porcentaje de sólidos o la humedad de las tres corrientes es muy similar. ¿Qué es lo que más cambia en una criba? Pues lo que cambia es la granulometría, ¿no? El tamaño. Precisamente lo que estamos haciendo en la criba es clasificar las partículas gruesas y aquí van a pasar las partículas finas. Entonces vamos a definir un término que se llama cantidad de gruesos en cada corriente. Este término sería ¿cuántos gruesos hay en la alimentación? Pues le vamos a llamar A. ¿Qué vamos a definir como gruesos? Pues van a ser todas las partículas por encima del tamaño de la malla que está instalada en esta criba. Entonces, A sería la fracción de partículas por encima del tamaño de la malla de la criba. G serían los gruesos, pues G minúscula sería la cantidad de gruesos que hay en esta corriente por encima de este tamaño, y F sería la cantidad de gruesos, F minúscula, la cantidad de gruesos que hay en la corriente de finos. ¿Cómo es posible que en los finos haya gruesos? Pues es posible. Muchas veces es cero, pero en algunas ocasiones la malla está rota o las partículas son elongadas y pueden pasar a través de las aberturas. Entonces una fracción de esas partículas pueden recuperarse en los finos. No siempre, pero va a ser una cantidad mínima. Entonces vamos a hacer un balance de gruesos. ¿Cuántos gruesos hay en la alimentación? Pues esa fracción de gruesos por la alimentación sería la cantidad de partículas que son mayores al tamaño de la malla, igual a la cantidad de gruesos que hay en los gruesos, que sería G por G, más la cantidad de gruesos en los finos. Este sería mi balance de gruesos. ¿Puedo hacer un balance de finos? Pues también, ¿no? Depende de ustedes. Balance de finos. ¿Cuántos finos entran en la alimentación? Pues sería simplemente 1 menos la fracción de gruesos, pues sería la cantidad de finos que hay en la alimentación, igual a 1 menos G, sería la cantidad de finos en los gruesos, más 1 menos F por F, sería la cantidad de finos en los finos. Entonces ya tenemos un balance de sólidos, balance de gruesos y balance de finos. Entonces, utilizando esta terminología, ¿cómo se define la eficiencia? Bueno, el porcentaje de eficiencia global de una criba sería el producto de la recuperación de gruesos en los gruesos, que quiere decir de todos los gruesos que entraron, cuántos se fueron hacia los gruesos. O sea, no todos se van, ya dijimos que algunos se llegan a ir para acá, pero esa es la recuperación de gruesos en los gruesos. Recuerden, la curva tenía dos lados, ¿no? Tenía la parte de ineficiencia en los gruesos, pero también va a haber finos que se van a los gruesos. Entonces, la recuperación de gruesos por la recuperación de finos en los finos. Multiplico estos dos factores por 100 y ya tengo el porcentaje en eficiencia. O sea, que si de todos los gruesos que entraron yo los recupero, o sea, el 100% o el 1 lo recupero en los gruesos, pues este valor, este término sería 1. Si de todos los finos que entraron se van hacia los finos, pues esta recuperación de finos en los finos pues sería 1. Entonces, ¿cómo sería la eficiencia? Del 100%. Esto me daría una clasificación perfecta. Pero vamos a calcularlo. Vamos a calcular primero la recuperación de gruesos en los gruesos. Entonces, para hacer eso, primero necesitamos la fracción de gruesos. O sea, ¿cuántos gruesos se producen? O sea, necesitamos saber cuántos gruesos hay aquí, ¿no? O sea, de todo lo que entra, cuánta corriente de sólidos se va a los gruesos. Entonces, para eso, pues tenemos que utilizar nuestros balances. Vamos a agarrar del balance de sólidos, vamos a ver cuánto vale F. F valdría A menos G. Y ocupando esta definición de finos,
pues los utilizamos en nuestro balance de gruesos. Nos quedaría A por A igual a G por G más F minúscula por, ahora sí, el valor de F. El valor de F lo tomamos de la ecuación que acabamos de despejar y queda A menos G. Entonces, pues multiplicamos, queda A por A igual a G por G más F minúscula por A menos F minúscula por G. Entonces vamos a agrupar los términos comunes. Queda A de esta A mayúscula se pasa del otro lado, entonces queda menos F minúscula, todo esto multiplicado por A, y del otro lado pues nos queda la G minúscula menos F multiplicado por G. Entonces la fracción de grueso sería pues la división de G entre A. O sea, esta es la fracción de partículas que se está yendo a la corriente de los gruesos, ¿no? De todos los gruesos que se producen dividido entre las toneladas que entraron, pues esto me da la fracción de gruesos. Y si lo tomamos de aquí, pues nos queda A menos F entre G menos F. Entonces, esta ecuación la vamos a usar más adelante. Hay que dejarla por ahí por el momento, ¿no? O sea, esto me daría la fracción de gruesos en el sistema. Ahora, vamos ahora a calcular la fracción de finos. La fracción de finos sería un procedimiento similar. Ahora, en lugar de despejar F, vamos a despejar G. G sería igual a A menos F. Lo sustituimos también sobre el balance de gruesos. Nos queda A por A igual a G por A menos F más F por F. Vamos a agrupar los términos comunes. Voy a poner la F ahora del lado derecho. Primero voy a multiplicar A por A igual a G por A menos G por F más F por F. Entonces, yo voy a pasar de este lado las F's, entonces me queda G menos F, que multiplica F, igual a G menos A, que multiplica A. Entonces, la fracción de finos va a ser, pues, los finos dividido entre la alimentación, ¿verdad? Entonces va a quedar G menos A que divide a G menos F. Por eso lo despejé de esta manera, para que me quedara las G de un lado. Y esta es la fracción de finos que se producen en el sistema. Entonces, la fracción de gruesos es A menos F entre G menos F, y la fracción de finos es G menos A entre G menos F. ¿Para qué nos sirven estas dos ecuaciones? Bueno, déjenlas por ahí anotadas. Esta es la fracción de gruesos, esta es la fracción de finos, y ahora sí vamos a calcular estos términos, la recuperación de gruesos en los gruesos. ¿Cuántos gruesos se recuperan en los gruesos? Vamos a ponerlo como recuperación de gruesos, ahora sí, de partículas gruesas en los gruesos, sería igual a, pues, la fracción de gruesos por su porcentaje de gruesos entre la alimentación por su alimentación de gruesos, ¿sí? Por eso calculamos G entre A, que G entre A es este término. Entonces, si ese término lo aplicamos a nuestra recuperación de gruesos sobre gruesos, pues me quedaría G, que multiplica el término de arriba, que sería A menos F, y dividido entre A, que es la fracción de gruesos de la alimentación, multiplicada por G menos F. Entonces es la recuperación de gruesos en los gruesos. Ahorita vamos a multiplicar este por el siguiente término, que va a ser la recuperación de finos en los finos. Entonces, ¿cómo sería la recuperación de finos en los finos? Pues
La recuperación de finos ya la definimos, es F entre A, pero si la multiplico cada uno por su fracción de finos sería 1 menos F minúscula, sería la cantidad de finos en los finos, entre 1 menos A, la cantidad de finos en la alimentación. F entre A ya lo determinamos, que es esta. F entre A es la fracción de finos que se producen desde la alimentación. Entonces serían G, sería 1 menos F por G menos A, que viene de la ecuación que habíamos generado, entre 1 menos A, que multiplica a G menos F. Ahora sí, para calcular el porcentaje de eficiencia sería RG por G, que multiplica a RFF, recuperación de finos por los finos, por 100. Entonces, si multiplico estos dos factores, el porcentaje de eficiencia de cualquier criba sería G por A menos F por, vamos a multiplicar todos los términos de arriba, 1 menos F por G menos A, que divide a todos los de abajo. A por G menos F, que multiplica a estos de aquí abajo. 1 menos A por G menos F por 100. Entonces, esta sería la ecuación general para calcular la eficiencia global de una criba. Aquí hay términos comunes, entonces puedo reducir a todavía algo más. Entonces, la eficiencia global me quedaría G por A menos F por 1 menos F por G menos A, que divide A, aquí está, G menos F se repite dos veces, G menos F quedaría al cuadrado por 1 menos A, todo esto multiplicado por 100. Entonces, esta es mi ecuación general para calcular el porcentaje de eficiencia de una criba. Hay una manera de ilustrar esto mejor, es a través de un ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo de un balance en una criba y vamos a calcular su eficiencia y vamos a calcular la fracción de gruesas en cada corriente. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo sencillo de una simple criba, donde tenemos la alimentación, los gruesos, el producto grueso, el producto fino, es una criba vibratoria, y pues aquí este sería la A, este sería la G, los gruesos, y F de los finos. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer un muestreo. Se tomó una muestra de cada una de estas corrientes, se manda al laboratorio, se hace ensayo granulométrico, se determina la distribución granulométrica, y también en esta criba en específico se conocía el tonelaje de alimentación. Generalmente en las bandas transportadoras se tienen pesómetros que determinan qué tonelaje está pasando a través de esa malla. Entonces, estos son los resultados del análisis granulométrico. Tenemos la granulometría desde 80 milímetros hasta 1.7 milímetros. En la alimentación tenemos el porcentaje pasante, o sea, cuánto porcentaje pasa cada fracción de los gruesos y de los finos. Esta criba en específico era de media pulgada, o sea, 12.7 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que en la alimentación el 90.6% de las partículas son menores a 12.7 milímetros. Por ejemplo, en los finos, el 95% de las partículas son menores a 12.7 milímetros. Y en los gruesos, el 14.7% son menores a 12.7 milímetros. ¿Ok? También se determinó, aquí está, las toneladas por hora de sólidos son 286.9, y tenemos que de sólidos son 97% de sólidos, o sea, 3% de humedad en todas las corrientes. Por eso no podemos utilizar la cantidad de humedad como factor para hacer el balance. Entonces necesitamos conocer
la cantidad de gruesos que hay en cada corriente. ¿Cuántos gruesos hay en la alimentación? Bueno, si decimos que es nuestro tamaño de separación media pulgada, todas las partículas mayores a 12.7 milímetros van a ser los gruesos. Las partículas menores a 12.7 milímetros van a ser los finos. Entonces, ¿cuántos gruesos hay en la alimentación? Que sería A minúscula. Pues si hay 90.6% de partículas menores a 12.7, ¿cuántas hay por encima de ese 90.6? Pues son 9.4%. Así se determina, así de fácil. En la alimentación, el 9.4% de las partículas son mayores a media pulgada. G minúscula, 85.3% son mayores a media pulgada. Y el último, los finos, sería la F minúscula. La F minúscula dice el 95% de las partículas son menores a 12.7, por lo tanto el 5% son mayores al tamaño de corte. Entonces necesitamos siempre el tamaño de corte para poder hacer el balance. Entonces vamos a hacer el balance, vamos a determinar, aquí me está preguntando cuántos sólidos se producen en los gruesos y cuántos sólidos se producen en los finos. Bueno, entonces tenemos que A es igual a 286.9, A minúscula es 9.4, G minúscula 85.3 y F minúscula 5%. ¿Por qué hay gruesos en los finos? Pues de alguna manera ese 5% de partículas pasó a través del sistema y se están reportando en los finos. Entonces nuestro balance general nos dijo que A es igual a F más G y mi balance de gruesos es ok. Entonces de la primera voy a despejar F y me queda A menos G. Entonces de aquí me queda A por A igual a F por A menos G más G por G. De este lado me queda A menos F por A igual a G menos F por G. Por lo tanto, la cantidad de gruesos va a ser igual a menos F entre G menos F, que multiplica a A. Entonces G sería igual a es 9.4, lo puedo poner en fracción o dejar en porcentaje, no importa porque están dividiendo. F es 5, que divide a G, 85.3 menos 5 multiplicado por 286.9. Esto nos da un resultado que G es igual a 15.72 toneladas por hora. Aquí no le puse las unidades, pero son toneladas por hora. ¿Okay? Entonces ya sabemos cuánto vale G. ¿Cuánto vale F? Pues F sería, utilizando esta ecuación de aquí, sería 286.9 menos 15.72, que sería igual a 271.18 toneladas por hora. Entonces con esto ya obtenemos el flujo de gruesos, de finos, y también podemos calcular el porcentaje de eficiencia. Voy a volver a poner la ecuación aquí, porcentaje de eficiencia. Entonces el porcentaje de eficiencia va a ser igual a G. Vamos a ponerlo, este sí lo ponemos en fracción. Este 1 implica que esté en fracción. 0.094, 0.853 y 0.05. G
0.853 por A 0.094. Entonces, el porcentaje de eficiencia sería igual a 49.28%. Entonces, se fijan, se puede calcular con esta formulita que pues esta criba solo tiene un 49% de eficiencia para clasificar finos y gruesos. Entonces, ya vimos aquí la ecuación para calcular la eficiencia, el procedimiento para calcular el balance de masa utilizando las fracciones de gruesos, y con esto podemos analizar lo que son cribas. Ahora, el objetivo realmente es de que las cribas no operan solas. Generalmente tenemos un circuito. O sea, hay circuitos que están conectados, pues los dos, ¿no? Tenemos la parte de la trituración y tenemos la clasificación. Entonces, si quisiéramos hacer el balance en este tipo de circuitos, necesitaríamos conocer la fracción de gruesos en cada corriente. Por ejemplo, en esta corriente tenemos 35% en la alimentación, 90% en los gruesos y 1% en los finos. Todos los gruesos se retornan hacia la alimentación para volverse a triturar y los finos salen del sistema. Ahora, cuando tenemos un circuito de trituración, pues aquí tenemos lo que es una carga circulante. ¿Y cómo se define este carga circulante? Generalmente es la relación que hay de gruesos entre finos por 100. El porcentaje de carga circulante utilizando los términos que habíamos utilizado, si este era alimentación, gruesos y finos alrededor de la criba, pues simplemente la relación de gruesos es la relación de gruesos entre los finos por 100. Entonces, si ya tenemos esta definición de carga circulante, podemos resolver nuestro sistema. Vamos a suponer que la alimentación es de 200 toneladas por hora. Entonces vamos a hacer las ecuaciones. Si hacemos un balance en todo el circuito, visto desde afuera, pues la entrada es A y la salida va a ser F. Por lo tanto, los finos, o sea, F va a ser 200 toneladas por hora. Y no tenemos que hacer ecuaciones si nosotros sabemos que lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, pues A tiene que ser igual a F. Después vamos a hacer un balance alrededor de aquí de la criba, donde A es igual a G más F y A por A es igual a G por G más F. Entonces de aquí vamos a obtener el valor de G y de A. Entonces A pues va a ser G más F. Vamos a sustituirlo en la otra ecuación. G más F igual a G por G más F por F. Vamos a agrupar todo lo de G en este lado, es A menos G por G igual a F menos A por F. Por lo tanto, G va a ser igual a F menos A entre A menos G, que multiplica a F. G, F tenemos que F minúscula es 1 menos 35 entre A, que es 35 menos 90. Los dos números van a ser negativos, las diferencias de estos dos, pero como está numerador y denominador, pues al final va a quedar positivo. Entonces, si hacemos esta operación, G nos quedaría igual a 123.64 toneladas por hora. Por lo tanto, la alimentación sería pues eso más 200, que serían 323.64 toneladas por hora. El porcentaje de carga circulante sería la relación entre G, que es 123.64, entre 200 por 100. Para este circuito tendremos una carga circulante de
61.82%. Este sería mi carga circulante de este circuito. Entonces, fijan, es el mismo análisis de lo que ya hicimos, solo aplicamos ahora el balance en diferentes regiones. Si queremos saber lo que entra a la quebradora, pues hacemos el balance en la quebradora, y pues si A vale 323, pues a la quebradora también le va a entrar 323. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Agradezco su atención. Soy el doctor José Ángel Delgadillo y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día.